Saludos desde el empaquetado. Un jueves más nos encontramos con un invitado que hace mucho tiempo yo tenía interés en traer, pero que tampoco hace tanto tiempo, puesto que es la cuarta charla que tenemos dentro del momento propicio, ¿no? En este caso concreto se trata de un pariente y de una persona que le tengo, al margen de otras cuestiones, aparte de admiración, cariño y respeto, le tengo mucha consideración. Se trata en este caso de Juan Antonio Curvelo, un hombre polifacético, donde los haya, pero que de casta le viene al galgo, ¿no? Es decir, porque como decíamos antes entre bastidores, tu padre era un hombre que era un manantial de información, de consejos y de todas estas cosas, ¿no? Entonces yo, Juan Antonio, aparte de agradecerte el que estés con nosotros aquí hoy en el empaquetado, sí quería que nos dijeras más o menos tu inicio no en la vida solo, sino en tu quehacer. Pues nada, gracias Clemente por la invitación, es un placer, pariente, es un placer estar aquí contigo. Además yo sigo el programa o lo veo a veces que los cuartos programas que han salido, me parece interesante esto de hacer este programa con la gente del pueblo. Y como tú bien decías, mi padre de alguna manera es el precursor de esas formas o de esa forma que tenemos mi hermano y yo de crear o de hacer cosas, o como hemos estado durante toda la vida en el pueblo. Mi padre, te decía antes, que nos enseñó una cosa. Él decía, lo que tú imagines es capaz de hacerse. Y mi padre, desde el principio, cuando él pensaba algo, lo hacía. Él agarraba y decía, quiero hacer una máquina para que funcione una cosa, para que funcione lo otro. Él llegaba y lo hacía. Y a nosotros nos inculcó de alguna manera esa forma, ¿no? Entonces nosotros nos acostumbramos desde chico menú que todo lo que imaginábamos éramos capaces de hacerlo. Y así, ese es el recorrido que yo he tenido por mi vida con esa fuerza detrás. Después otro puntal, que ya te decía antes, dentro de mi casa era mi madre. Mi madre era una persona que tal vez la gente del municipio no la conocía muy bien, pero mi madre nos enseñó a nosotros a pintar. Ella era una persona que tenía unas formas y un concepto de la vida en aquel momento que era bastante vanguardista. Ella era una mujer muy... no sé cómo decírtelo, muy adelantada a su tiempo. Ella leía bastante y era una persona así que a nosotros la juventud nos la hizo muy fácil, tanto desde cosas así en aquella época que eran medias intocables, la sexualidad, la vida de un joven, de lo que se podía encontrar desde las drogas hasta la vida en pareja y tal. Mi madre era un foco de información, un pozo de información donde tanto mi hermano y yo como eso íbamos allí a que ella nos resolviera los problemas. Eso era mi madre. Tenía una potencia brutal. Ahora también te digo que mi padre, también con el carácter que tenía, que o la mayoría de la gente lo recuerda, era un tío que trabajaba para la comunidad. Él no lo sabía bien, pero era un tío que lo que le movía eran los retos. Era un tío que cuando salía a la calle no era, o cuando se metía en una vorágine, no era por un rollo económico o por un rollo de ego, sino que era que él pensaba que la comunidad tenía que tener esas rondallas donde él trabajaba. Todo eso era de forma altruista, esas acciones que él hacía. Cualquiera no las hace, de inventar esas luces que estábamos hablando de las fiestas, esas cositas, eso no lo hace si no tienes un interés por el territorio y por la comunidad donde vives, ¿no? Y eso él era así, él tenía esa forma de ser. Y eso también nos lo metió a nosotros y nosotros seguimos con la misma tontería. No, tontería no, es algo muy importante, ¿no? Sí. Además yo creo que era una persona que era, hasta cierto punto era muy querido, pero en otros sectores era un poquito incomprendido. Sí. Incomprendido, y no se tenía en cuenta muchas veces lo que tú estás diciendo ahora mismo, que es que las cosas las hacía por el bien de la comunidad. Tanto sus inventos, que eso no terminaríamos nunca, ¿no? Sí. Pero tú particularmente, yo creo que heredaste,
A lo mejor algún día traeremos a tu hermano, porque Pachi, que también tiene su historia, ¿no? Sí. Pero tú, por ejemplo, al principio, es que es muy raro, ¿no? Que la gente no supiera, mucha gente que tú te dedicaste a la música también. Bueno, yo me dediqué a la música no como ellos, sino más bien fue el rebeldito de la familia, mi hermano es músico profesional, pero yo en aquel momento, es que es singular, nosotros, también te lo comentaba antes, nosotros somos, por decirlo de alguna manera, la última generación que tuvo una juventud libre, entre comillas, ¿no? Nosotros somos la gente de los 80, que podíamos andar por cualquier sitio, entendíamos los conceptos de respeto a la sociedad, a los mayores, teníamos todos esos conceptos, los teníamos bien afincados porque nos criamos de esa manera, pero también tuvimos la oportunidad de vivir el territorio, vivir en un pueblo libre, imagínate, 14 chicos, 15 chicos quedándose en la playa La Viuda con 12, 14 años, solos dentro de una cueva allí, viviendo, que nos la dejaba Rutilio, nos la dejaba toda esta gente y tal, y nos quedábamos allí dentro viviendo libres, estábamos custodiados por la gente mayor, pero toda la noche haciéndonos de comer, aprendíamos, y esa forma de vida a mí me dio esa alternativa o esa forma de poder vivir libremente, cosa que la sociedad ahora en la actualidad no lo tiene. Ahí acaban de poner una foto que salía esa carroza se llamaba La Conflictiva, y ese precisamente era un parte del rancho ese de muchachos jóvenes, mira tú, Quique, que nos juntábamos y hacíamos ese tipo de acciones. Esa concretamente, curiosamente, se llamó La Conflictiva, mira tú, si éramos libres, que en aquel momento, cuando se hizo La Conflictiva, se hizo con todo. Y me acuerdo que César el Guardia, todo el mundo nos ayudó a conseguir las chapas. La hicimos allí, enfrente de tu casa, en el salón de los Orozcos, en el garaje de los Orozcos, allí. La hicimos. Y empezamos todos a hacerla, pero en aquel momento pues, el ayuntamiento entendió como que nosotros íbamos a desordenar un poco la cabalgata, ¿no? Y entonces a última instancia nos dijeron que no podíamos salir, pues nos cargamos el carromato ese así, lo pasamos por el barranco, todo por allí para adentro y tal, y nos metimos de forma brutal dentro de la cabalgata. Es verdad que tenía razón el ayuntamiento, la que armamos allí dentro no era normal y no estaba dentro del protocolo que tal, porque nos divertimos mucho. Imagínate tú un montón de chicos sueltos allí dentro con aquella guagua dando vueltas, tal. Pero también fue que lo que pensábamos, si te das cuenta, lo hacíamos, y lo hicimos con esa libertad que hoy en la actualidad tal vez no. Claro, pero en relación a lo que comentabas antes de vivir o sea, a tu aire con unas edades a lo mejor impropias en esos tiempos, tal y cual, y yo creo que ahí imperaba algo fundamental, que era el respeto mutuo, tanto de los mayores hacia ustedes como si ustedes hacia los mayores. Porque no es imposible, ¿no? Había rebeldía, es verdad. Nosotros somos, en los años 80 se caracterizan precisamente por eso, por una rebeldía. Pero la rebeldía no quitaba el respeto. Exacto. El respeto, cuando tú andabas por la calle, la gente mayor era gente mayor, gente que tenía un conocimiento y gente que tú tenías que respetar porque vivías en una comunidad, cosa que hoy en la actualidad se ha perdido. La comunidad, el concepto de comunidad, aquí la gente vive pues con la cabeza, yo no sé, en Santa Cruz o yo no sé dónde, ¿no? En el centro comercial o eso. Pero nosotros sí éramos una familia dentro del marco del pueblo. Y entonces ese respeto estaba intrínseco dentro de nosotros. Hoy en la actualidad es muy difícil. O sea, hay jóvenes, hay muchos jóvenes que tienen ese respeto y esa forma. Pero también ves ese desarraigo de lo que es la comunidad, ¿no? Nosotros vivimos dentro de un pueblo, no es un barrio, ni una sociedad, ni un bloque de viviendas. Esto es un pueblo donde cada uno de los que viven aquí tienen unas singularidades y aportan algo a la comunidad. Y eso lo teníamos nosotros en aquella época, claro, para los buenos y para los malos. Sabíamos dónde estaban los malos y sabíamos dónde estaban los buenos. Eso también lo teníamos claro. Y no, ya te digo, cosa que ese conocimiento y ese concepto de sociedad, en aquel momento yo creo que fuimos de las últimas generaciones que lo pudimos vivir y que nos dio esa libertad y que fuimos felices, muy felices. Y que en el caso tuyo concreto, porque los demás yo no sé, o sea, no conozco pero el tuyo lo conozco en concreto, ¿no? Tú tenías una base muy sólida, tú tenías unos cimientos muy firmes, que eran tus padres. Claro, mi padre y mi madre. Pero ellos también los tuvieron. Fíjate tú que tu abuela Nieves enseñó a mi padre a tocar la guitarra, a Luis y a todos ellos y tal. También era una adelantada. Una adelantada, pero una súper adelantada de su tiempo. Y claro, esa forma cultural que ellos llegaron a desarrollar con la precariedad de aquellos tiempos y tal, me lo transmitió mi padre a nosotros, ¿no? Nosotros
Yo no sé, hay unas fotos ahí esos son los grupos musicales, esas que estaban sacando ahí, que, mira tú, estos chicos ensayando ahí, se generaban esos grupos de rock y esas formas de tocar, éramos bastante libres, era la generación de los 80 y podíamos hacer lo que quisiéramos en aquel momento. Hay una foto ahí de cuando mi infancia, que teníamos un grupo de teatro y eso era lo que se vivía en mi casa cuando yo era chico. Hacíamos una obra de teatro, la llevábamos ahí, la presentábamos en el colegio, la hacíamos, pero todo, desde el atrezo, el decorado, el guión, todo el rollo. Mira esa foto, ahí está Moisés, está Quique, está Trino, está José Antonio. Y todas esas cositas que, mira los atrezos que es simple y que burdos, ¿no? Pero que en aquella época pues desarrollaba nuestra imaginación y así llegamos al día de hoy, a la actualidad. ¿Y quién dirigía la...? En ese caso me tocó a mí, pero le podía haber tocado a otro, pero incluso el guión y todo el jaleo, pero hacíamos como, esa me acuerdo, pero yo no sé qué edad teníamos ahí, pero era como que hacíamos una película de ladrones y tal, que era lo que nos gustaba. Sí, manos arriba, ¿no? Sí, manos arriba, venga ahí, tal, mira Moisés vestido de policía. Pues eso. Sí, sí. Eso fue, esa época era eso. Nos desarrollamos la creatividad. Nosotros vivimos en una escuela Waldorf de estas, de modernas de ahora, pero era todo el territorio, era esa cosa. Y yo creo que somos la última generación privilegiada que tuvo esa oportunidad. Al margen del teatro también tenías algo de... Perdón, el teatro fue un pinito. Bueno, pero es un pinito, o sea, pero es algo que acumula también conocimientos y demás, ¿no? La música, por ejemplo, es otro desarrollo cultural que hubo ahí en esa época de los 80. Éramos como... Era un signo de rebeldía, estaban las bandas, estaba todo aquel proceso que había. Yo estuve en el conservatorio y todo el jaleo, pero siempre hubo... Teniendo músicos en mi casa y siendo todo, no era estricto, pero sí tenía toda una rigidez, pues el tema de poder tener un grupo musical, hacer las canciones y tocar y aquella cosa que en aquella época, en los 80, era como innovador, pues hacíamos rock de garaje y no mira tú con esos pelos y con esas cosas. Pues, peles, hombre. Con esa forma en aquella época lo pasamos bien y fueron unas épocas y unos momentos muy divertidos para nosotros, para los jóvenes. Ya te digo, era esa libertad que tanto ahora, que tal vez ahora no la encuentras. Después de esos grupos salieron dentro del municipio, no sé si los has visto, unos grupos muy profesionales y una gente con una seriedad brutal. El último grupo que yo tuve, en el que estuve así, se llamaban Los Gentiles y tiene una singularidad, yo creo que a nivel estatal. Nosotros pocas salidas tuvimos, pero estuvimos muchos años, una burrada de años, ensayando. Pero el ensayando era un ensayo libre, era creación por creación. Hacíamos rock sinfónico desde el principio y entonces un tema podía durar 2 horas. Pero venían músicos profesionales de toda la isla y los ensayos eran una cosa muy brutal. Era una cosa donde la gente allí desarrollaba su creatividad. Y lo que le dicen ahora jam session, pero aquello nació desde los 80 y duró hasta los 2000. Entonces ese grupo, Los Gentiles, que todavía están por ahí muchos de los músicos, esa forma que tenía de expresión musical, sin ningún objetivo de ir a tocar fuera, ni de un objetivo de ganar dinero, de publicar un disco, sino el simple hecho de disfrutar de la música y de crear con los 5 o 6 músicos, tener una comunicación entre ellos, a mí me abrió un mundo mental imaginario que tú no te puedes imaginar lo que es eso. A mí la música, yo sí le agradezco algo a Los Gentiles, porque no tuve nunca que construir nada, ni con ningún propósito, sino el mero hecho de disfrutar de la vida, de lo que era la expresión musical. Y tu desarrollo, ¿no? Y mi desarrollo. Yo aprendí a tocar el teclado, aprendí todos los instrumentos que más o menos... yo no toco ningún instrumento, pero sí me desarrollo con una guitarra, con un bajo, con un violín, con lo que tú puedas, ¿no? Y en ese sitio, con Los Gentiles, a mí eso me abrió el mundo. Me abrió también... Lo mismo que te decía, igual que construyes una escultura, pues la música es lo mismo. Lo que pasa es que ahí requiere sensibilidad y cuando tocas con 4 músicos a la vez que están dentro de una misma onda, o llamémoslo así, o de una misma sintonía, y desarrollan o crean una frase que es solamente para ese momento, pero que todos se sienten ahí armonizados en ese momento, eso es mágico, eso es pura magia. Es una cosa brutal. Bonito, ¿no? Sí, Los Gentiles, sí. Y siguiendo con el arte Bueno, con el arte... ¿La pintura? La pintura fue, en su momento fue
un método de terapia, como la gran mayoría, pero yo pinto sí, porque por trabajo tenía que pintar y ya te digo, tanto para los escenarios como incluso para cosas que tuve que hacer y tal, ¿no? Pero hubo momentos en mi vida en el que todo no estaba tan bien como ahora, por decirlo de alguna manera, y esas terapias yo me las arreglaba pues con estos temas de la pintura y tal. Y aprovechando eso se hicieron una exposición, me acuerdo, una vez y tal. ¿Ves? Es que todos los cuadros hablan de procesos personales, de cosas mías que fueron muy personales en aquel momento, y cuando acababa el cuadro, pues curiosamente se me quitaba ya el problema que tenía en la cabeza. Bueno, y tal. pero es importante, Sí, ¿no? sí. Y ahí, en esa época, empezamos Ana Torres y yo a desarrollar una cosa o un producto que se llama ahora Revolotearte. Y Revolotearte, en aquel momento, pues hacíamos acciones, performance, que estaban mezcladas con la pintura, con la escultura y con tal. Y hablamos del cambio climático y un par de cosas por ahí, que fueron las primeras performances que hicimos. Pero con los años empezamos como más a buscar lo fácil, lo comunicativo, a buscar métodos de expresión o de comunicación para la gente. Mira, eso en Venecia. Eso es Primavera Silenciosa en Venecia, ese fue el estreno de esa pieza precisamente. Que empezamos con esto de hacer esta historia, lo de Revolotearte que te estaba diciendo. Y ahí descubrimos con los años una forma de comunicación que es el videoarte. Mira, eso es el Teatro Leal. Mira, eso tiene capacidad a 480 personas y mira cómo está, que ahí está la bandera, ¿no? Eso era una obra que se llamaba Ellas, Agua y Tierra, que por cierto, ahí es donde quiero hablar de la comunicación. Nosotros nos dedicamos a una especie de, llámese arte político o arte reivindicativo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Donde se mezcla tanto lo que le dicen performance con el videoarte, con una puesta en escena donde hay una danza y tal. Cada pieza requiere aproximadamente 2 años de investigación. 2 años de investigación porque si vamos a trabajar en esa, por ejemplo, que viste antes, Primavera Silenciosa, se trabajó la problemática de los venenos, cómo influenciaba en la mujer canaria en aquel momento, o las mujeres del mundo. Se trabajó junto con profesionales del tema, que la Universidad del Departamento de Toxicología de Gran Canaria, y la investigación que se hizo con distintas mujeres y todo ese tipo de entrevistas y tal. Al final, ordenar todas esas entrevistas y darle una forma a la problemática que se estaba hablando en aquel momento, pues requería eso. Después estamos aproximadamente 1 año trabajando lo que es la puesta en escena y lo que va a ser la pieza, con todo lo que lleva, y después ya se saca al público. Nosotros nos dimos cuenta, cuando empezamos en Revolotearte, íbamos a salas de arte por el mundo, aquello que viste en Venecia, en Bilbao, estuvimos en festivales en Cuba, tal, pero hay un público ahí que de alguna manera es un público que no es el que sí te interesa, pero no era el público que nosotros queríamos llegar. Un público que sí, que es muy selecto, que miran muy con lupa lo que es el arte y todo eso, pero cuando estás hablando de procesos o de cambios en la sociedad, que por ejemplo el uso de los plaguicidas y de los venenos, no es el público que te interesa. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que reconstruir los espacios. Los espacios también, las salas de arte también, y un auditorio y todo eso, pero ir a un salón de empaquetado, como este, y hacer una performance en este lugar y que la gente del pueblo y la gente del territorio lo viera y lo entendiera, y hacerlo con un lenguaje que fuera apto para la gente, porque los artistas tenemos que se nos va la bola y después la gente no lo entiende, es todo muy abstracto, ¿no? Y Ana, que es bastante seria, pues le da una forma y le pone a eso. Entonces hemos hecho 3 o 4 piezas ahí, que, mira, eso en Cuba precisamente, el Festival de Videoarte, ahí hay artistas de todo el mundo, me parece que había 150 artistas que ponían sus obras, y nosotros hicimos unas performances. Ese hablaba de la violencia de género en aquel momento. Lo que te decía, pues entonces empezamos a inventar o a conquistar esos espacios que la gente no transitaba con el tema del arte, y ahí nos ha ido muy bien. Nos ha ido, no bien, lo siguiente, porque primero, que viste el Teatro Leal, aquella foto que se veía todo, pues eso está todo lleno de gente del campo
que ocuparon un espacio público, o sea, al Teatro Leal, esto suena medio raro, pero suele ir otro tipo de personas o gente que lo visitan para ver la obra de no sé qué. Aquello estaba hasta la bandera de gente del campo, de mujeres rurales de la isla, ¿no? Y así en todos muchos auditorios de Canarias que hemos hecho la representación. Esa foto que tú ves, mira, ¿no ves el perfil de las personas que están abajo? Son gente rurales. Y esa ocupación de ese espacio público para tremendo acto, ahí esa obra concretamente se llamaba Ellas, Agua y Tierra y era la dignificación de la mujer del campo en Canarias, ¿no? En Canarias y en todo el mundo. Sí. Y esta gente del Ministerio de Agricultura Estatal le dio el premio a la excelencia a la obra, ¿sabes? En su momento. Que eso también nos dio un empuje fantástico, porque hasta ese premio nosotros éramos como unos rebelditos, como medios hipillos aquí, y de repente, de la noche a la mañana, pues ya los ayuntamientos y eso empezaron a llamarnos para darle... Y siempre un estímulo, ¿no? Sí, para continuar con el trabajo. Pero yo que te estoy escuchando, ¿no? y como decimos en Garafo, ¿no? Me estoy quedando bobo, ¿no? No, yo cojo carrerilla. No por la carrerilla, sino por lo que dices, ¿no? Por lo que estás diciendo, que estoy completamente seguro de que estamos cumpliendo con el objetivo que teníamos previsto aquí, que es que mucha gente, incluso de tu pueblo, ya no fuera de aquí, sino de nuestro pueblo, ignoraban la mayor parte de las cosas que son ustedes capaces de realizar. Sí. O sea, seguro, ahora, estoy plenamente convencido. Ahora, curiosamente, el revolotearte, como te decía, primero a los primeros años, estamos hablando del 2006, 2008, esas épocas así, tal, pues tanto Ana como yo pues éramos tímidos en la isla, lo que tienes, ¿no? Entonces sí es verdad que las actuaciones y todo lo que pasaba fuera. Teníamos que ir a la península primero porque la timidez tal vez era más que otra cosa, ¿no? Entonces sí estábamos, pues, ¿qué te digo yo? En un festival de arte en Sevilla, un festival de arte en Bilbao, esas cosas así, que pasaron en aquel momento, que tampoco fueron tantas, pero que fueron. Pero de repente cuando empezamos a trabajar el tema de del mundo rural en Canarias y tal, pues el sitio donde había que hablar era aquí. Y nosotros solos, de alguna manera, en un principio empezamos a ocupar esos espacios que te estaba diciendo que no eran los comunes, ¿no? Fue bonito, fue espectacular, pero a Ana en la siguiente pieza se le ocurre la brillante idea de ocupar los auditorios. Esos espacios para esa gente rural y que la obra tenía que tener, cuando hablábamos de la mujer del campo, que son nuestras madres y nuestras abuelas, y la problemática que ellas habían vivido, ¿dónde la iba a representar? ¿En un sitio cutre o en el mejor sitio que tiene la isla? Pues ahí es donde se llevó la obra, ¿no? Y tú veías aquellos espacios habitados por esas personas y se te ponían los pelos de punta. Yo me acuerdo del estreno en el Auditorio de Santa Cruz, pasa toda la obra, que yo todo perfecto y tal, y se suben 11 mujeres. Pero 11 mujeres que te estoy diciendo que habían contado su vida, las penurias que habían pasado en el campo y con la alegría y el optimismo que lo habían vivido, que nos dio una lección a todo el mundo de vida en aquel momento a eso. Y tú ves que aquellas mujeres se suben al escenario y no se te ponen los pelos de punta, se te cae el alma al suelo porque dices tú, es emocionante, ¿no? Pues esas cosas y esas acciones que pasaron en aquel momento, con el tiempo desde el Cabildo, Gobiernos de Canarias, tenemos apoyo. Mira, esas son las 11 mujeres en el auditorio de Tenerife. Después la gira, lo peor que tenemos es que una gira nuestra, una obra de teatro puede tener unas pocas representaciones, pero curiosamente las nuestras tienen 30, 40, 50 representaciones, me refiero a una sola pieza, que le damos bastante rule. Y ahora tenemos una que se llama Semillas de Vida. Curiosamente le dimos un paso más, llamemos un poquito más intelectual o un paso un poquito más grande. Hemos abierto bastante el abanico y aquí se habla en esta pieza se habla de salud, de soberanía alimentaria y hemos contado con la participación, que era otra cosa que quería decir. Al principio empezamos Ana y yo de alguna manera solos y hoy Revolotearte es un montón de gente, pero un montón, realmente que no te lo puedes imaginar. Todo el mundo participa, desde yo qué sé, gente que trabaja en las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y tal, se han sumado y a nivel individual están participando, gente que tiene estudios a nivel internacional de, pues, ¿qué te digo yo? Pues cómo
influye el plástico en el agua, en la población de España, ¿no? En los niños, en lo que tal. Nicolás Olea, se me ocurre uno de estos así, o cualquiera. Ese tipo de personas, cuando han visto cómo nosotros trabajábamos y nosotros también le hemos pedido la colaboración, pues ellos han participado dentro de la pieza. Y te estoy diciendo que hay un elenco dentro de esta última obra de gente, de personajes muy importantes y muy interesantes, además de toda la gente que está participando, desde agricultores, ingenieros agrónomos, de todo, que están participando dentro de Revolotearte. Revolotearte ya no somos dos, somos ya más de 50 personas y agüita, ¿eh? Pero eso es importantísimo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. porque yo me imagino que serán retos que tienen ustedes también Sí, dentro es de... un reto. Se marcan unos retos dentro de ese espacio, ¿no? Sí. Mira, ahí tienes también... Sí, eso fue casi al imagen. principio, rodando en Tajao, que era un videoarte que se llamaba Plomo al Plomo, y eso es un cortometraje que la verdad que poca rule le dimos o poca forma le dimos en aquel momento, pero eso hablaba de la violencia simbólica de género y era todo surrealista, era todo una construcción surrealista ahí en Tajao y eso. Mira, y al margen de... Ya estamos entrando en otro terreno, ¿no? En otro territorio. Al margen de esa afición por la cultura dramática o como queramos llamarla, ¿no? Pasamos ¿cómo se despertó tu chic por la ecología? Pues curiosamente, lo que te contaba al principio... Yo creo que tiene que ver todo. Exactamente, todo es lo mismo, todo es lo mismo. El criarte en un espacio natural, como me crié yo, como nos criamos nosotros aquí en Arafo, y haber vivido eso, después yo tuve la suerte de tener amigos, tú conoces a Jesús en el Carretón, toda esta gente y tal. Nosotros en su momento montamos, te estoy diciendo, en los años 80, una asociación que se llamaba Cultivo Limpio, la primera asociación de agricultura, o de las primeras asociaciones de agricultura ecológica que se montan en Canarias y tal. Éramos los hippies, que todo el mundo lo sabe, los raros aquí dentro del pueblo y tal. Y mira, hoy por hoy, que es la agricultura... Pero ahí es donde está el mérito de que, porque claro, hay gente a lo mejor que hablando en plata, ¿no? Se acojona, ¿no? Cuando ve que esta gente, ¿no? Que te critican por esto y por lo otro y por tal. O sea, hay que tener las ideas claras y tener una fe inquebrantable, ¿no? Hay una base detrás de todo eso, ¿no? Exacto. Yo creo que nosotros en aquella generación lo que hicimos fue tener una vida contemplativa. Me refiero a poder a mirar el entorno que nos rodeaba e intentar entenderlo. Y eso es lo que nos pasaba. Yo me acuerdo que el mejor agricultor que nosotros tuvimos era... ¿Qué pasa? Ya estamos pasados. El mejor agricultor que nosotros teníamos, curiosamente, era un cabrero. ¿Y por qué era un cabrero? Porque tenía la capacidad de observación. Nosotros en el campo en Canarias siempre se habla de no, la gente mayor, la gente mayor. La gente mayor, curiosamente o lamentablemente, del desarraigo que han tenido con lo que es la agricultura de verdad, ya ni tu padre ni el mío. Pancho, nuestro abuelo, ese puede que sepa algo de agricultura, pero los demás, curiosamente, cuando entra ese capitalismo que empieza a vender las máquinas de sulfatar, los motores allá, no tienen en cuenta ni el suelo, ni la protección de la semilla, ni nada, sino que había una intencionalidad de ganar dinero con monocultivos que no nos daban una soberanía alimentaria. Nosotros ahora en la agricultura, en esta que se están desarrollando eso, lo que se potencia primero es eso, cuidar el suelo donde vivimos, ¿no? Porque el suelo ese, un suelo buen, nutrido y bien preparado, es el que va a dar el sustento a esos alimentos, multivariedad de alimentos, que son los que comemos. Fíjate tú lo que le echas a un potaje, que no son ni plátanos ni tomates para importar, son las verduras que lleva. Y eso es lo que ese trabajo del suelo, de trabajar la semilla, la planta y el cuidado de los agricultores que están allí, porque parece que otra cosa, que con los años el agricultor, a ti que te decían cuando chico, estudia porque si no te vas para el campo, pues el concepto sería lo contrario, estudia para que vayas al campo y para que seas libre y para que seas feliz, porque el campo, curiosamente, yo lo veo ahí cuando me meto ahí en el huerto urbano, eso, entra la gente que no ha sembrado, la gente que tal, y cuando empiezan a sacar sus primeras lechugas,
aquello realmente es una cosa relativamente muy pequeña y que no estamos hablando de agricultura para vivir, sino para el sustento de una familia, ¿no? Pero que ilusiona, ilusiona. Pero ilusiona al individuo. Claro. El individuo cuando, imagínate tú, una sociedad donde todo lo vamos a comprar en un supermercado, donde el individuo no se cree capaz de nada, porque para ser capaz de algo tienes que tener una titulación, tienes que ser, tienes que... y toda la burocracia te parece que te ata, no eres capaz de nada. Cuando ellos siembran allí una lechuga, cuando siembran unas papas, un saco de papas, cuando sacan el alimento para su casa, para su familia y lo ven efectivo, cuando ellos ven eso, acabas de darle una dignidad al ser humano que es brutal. Eso no se le va a olvidar en la vida, porque se cree capaz de, ¿sabes? Y pues esa agricultura, por ejemplo, la agricultura ecológica lo que trata es de cuidar el suelo, cosa que ya se olvidó, no nuestros antepasados, es muy atrás, ya no hay nadie que cuide el suelo. Y el cuidado de las semillas, el tener una biodiversidad dentro del huerto, el respetar todo lo que está en el entorno. Allí desde una lagarta, que todo el mundo dice, la lagarta, venga, sulfato para la lagarta. No, la lagarta es importante. Allí todo es importante. Mira, el tiempo se nos va, entonces... No, te puedes ir tú, yo me quedo aquí hablando. Si no te importa, ustedes cortan y yo sigo aquí. Mira, quiero decir un detalle sobre esa foto que está ahí. Ese es el Pterolopus medilicensis o cabezón de Añabingo. Muchos araceros no saben lo que es y dentro del barranco Añabingo es una de las especies endémicas que tenemos aquí, únicas en el mundo, que la podemos encontrar ahí. Tenemos otras en Anaguiris latifolia y... Esa es el Anaguiris latifolia, que esa ya la puedes encontrar en el resto de la isla, pero con muy pocos ejemplares. Y yo sí invito un día, mira otra, mira ese barranco de Añabingo, qué maravilla. Eso sí es una joya. Ahí te mueves tú como en el agua, ¿no? En eso y en toda esa cumbre, yo a mí no me saques de ahí. Por eso decía que estos últimos minutos me gustaría dedicarlo un poquito al tema ese, ¿no? A la biodiversidad. Porque incluso me dijo alguien algo de que hay unas plantas autóctonas, de que estás haciendo un trabajito también con ellas, haciendo una especie de un vivero o algo de eso. Sí. Pero ya te digo, yo todo intento hacerlo en comunidad. Sí. Entonces hay bastante gente, ingenieros agrónomos, que desde el sustrato, desde la base que va en el suelo hasta arriba, participan trabajando en eso. Entonces tenemos un proyecto ahí de reforestar el bosque termófilo. El bosque termófilo es uno de los grandes olvidados de Canarias, que son lo que son sabinas, almácigos, todo ese tipo de plantas y tal. Y ese tipo de bosque, por los siglos en los que lleva el ser humano, pues haciendo los bancales, que era el hábitat donde él vivía, la utilización de esos tejados que tú ves en estas casas, y eso pues desapareció y queda en los márgenes de los barrancos. Hay un montón de tierras balutas, de tierras que no se usan, que no se utilizan ni para el cultivo, y esos márgenes, esos rincones, podrían sembrarse de ahí y ayudaríamos un poco a lo que es el tema del cambio climático. Entonces se sacan semillas del entorno y se siembran ahí, con vecinos y con los niños del colegio y eso. Y para terminar, porque yo creo que estamos ya al límite, ¿no? Hay un tema que preocupa mucho, ¿no? Que es el rabo de gato. El rabo de gato. Pero es que yo vi actuar a unos señores, yo me imagino que serían empleados del Cabildo, no sé, que iban como segándolos, ¿no? Segándolos y en una máquina detrás, soplándolos, ¿no? Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es promulgar o divulgarlo. Divulgarlo. Yo creo que el secreto es todo lo contrario. Sí. O sea, creo que el rabo de gato está hecho para que las personas que se llamen Hop trabajen en ella. Porque es un trabajo de mucha paciencia. Sí. Eso es de mucha paciencia, no es de llegar a hacer chin, y quitar. Bueno, quitar todo el eso, rabo ¿no? gato, en definitiva, aquí en Arafo se ha visto y se ha conseguido, es un ejemplo a nivel insular. El rabo de gato lo único que le hace falta para erradicarlo es tener paciencia y constancia. Por eso. Hay que tener una constancia brutal y el método no es ese, evidentemente. El método no es divulgar, esparcir las semillas, sino que quedarte con la semilla, que es lo que se recorta y tal, y arrancar la planta de raíz. No es más nada que eso. Sí es importante, ahora que está saliendo aquí, como decirle a la gente que la tiene dentro de sus terrenos agrícolas que el rabo de gato, además de ser una invasora, todo lo que podemos hablar de ecología o de medio ambiente, dentro de las tierras de cultivo, el rabo de gato le quita los nutrientes a la tierra y se los quita de una manera brutal. O sea, tener una planta de rabo gato al lado de un naranjero de tu casa le está quitando los nitratos
por un lado, y el nitrógeno, o sea, lo que es el nitrógeno a la tierra, y le está los silicatos y tal. La planta esa es la ladrona por excelencia del sustento del suelo. Yo le aconsejo a la gente que lo tenga dentro de sus tierras porque lo vayan eliminando, y la forma, ya hay protocolos en todos lados, no hace falta eso de meter la bolsa y tal, sino que eliminar lo que son las semillas, arrancar la planta, quitar la semilla, y eso es lo que se tira, la semilla. Pero la planta la pueden dejar allí incluso para que vaya dando sustento, lo que robó, que lo vuelva a devolver a la tierra. Pues yo creo que como se suele decir, ¿no? La cinta se está terminando, ¿no? Sí. Ahora, si quieres aprovechar y despedirte o mandar un mensaje a alguien, ¿no? O sea, bueno, mensajes... Sí, porque eres una persona indicada. Mensajes sí hay un mensaje. Nosotros cuando miramos para arriba, para Arafo, ¿no? La parte alta de Arafo, ¿no? Vemos ese monte, esas plantas, ese rollo verde que está por ahí, pero hay más. Yo sí invito a la gente del pueblo a que vaya y vea ese otro mundo que está un poquito más escondido, que te estoy hablando desde un hongo, una bacteria, que son los que hacen el suelo y son los que generan la gran biodiversidad. El barranco de Añabingo, por ejemplo, no funciona con las plantas que tenemos solamente. El barranco de Añabingo hay un montón de cosas en 1 centímetro cuadrado que está haciendo que el barranco funcione. Y después tenemos un problema muy grave en cuestión de biodiversidad, además de lo que estamos viendo de los incendios forestales y de todas estas cosas, que ahora todos somos técnicos en incendios forestales, por cierto, que es que el agua de los montes no está, se está desapareciendo. Nos las estamos llevando para lo que nos hace falta, para nuestros hoteles y para nuestros campos de golf, y el agua, la gente que vive allá arriba, esos insectos y esas bacterias necesitan vivir. Porque si tú al ecosistema le metes una tubería de plástico y la tienes cerrada de punta a rabo, los pájaros que viven allí, esas joyas que no las hay en otro lugar del mundo. Estamos hablando de que Canarias es un sitio en biodiversidad de los focos, de las cosas más importantes del mundo, de uno de los sitios más importantes del mundo. Nosotros tenemos en ese barranco de Añabingo palomas rapiche, palomas turqués, tenemos un montón de especies únicas en el mundo, y le quitamos el agua para beber a todo ese monte, toda esta cara sur, la cara norte y tal, y toda esa fauna, toda esa flora desaparecerá en pocos años. Hay que montar bebederos, y los señores que llevan el agua, que está en manos privadas, deberían tener la obligación de pagar un canon a la naturaleza. Si le quitamos a la naturaleza ese bosque, nos quedamos sin nada. O sea, no va a haber ni agua. Y ya son muchos años de sacar agua para bolsillos, para manos que no es la naturaleza. Esto yo sé que es medio heavy decirlo, pero en Arafo, pero hay que decirlo porque si no hacemos eso, nos quedamos sin monte. O sea, para terminar, más claro, agua. Agua. O sea, más claro, agua, ¿no? Más claro, el agua. No puede ser. Pues nada, muchas gracias a todos, y la próxima semana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con un nuevo personaje, sí. Pero yo hoy soy satisfechísimo, ¿no? De todas maneras, tú ahora te vas, pero yo me quedo aquí hablando, y tal vez cuando venga la próxima semana todavía estés aquí con todavía estás aquí, ¿no? Con tu historia, ¿no? Yo por mí encantado. Pues nada, buenas tardes a todos, y que disfruten de la fiesta, que precisamente estamos en fiestas en Arafo.